El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta, según la costumbre. Y cuando terminó la fiesta, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes. Y conocidos al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscando, y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo se quedaron atónitos y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El hermano que preside esta Santa Misa se llama Fray Roberto, es de Nicaragua. Tiene 1 año de ser sacerdote y actualmente está en Honduras. Él ha estado aquí haciendo su noviciado en 2015, hace poco tiempo. Bien, le damos un gran aplauso a Roberto. Bueno, yo fui vicemaestro de él y les puedo decir que siempre ha sido buena gente. Hoy se celebra la fiesta de la Sagrada Familia. José, María, Jesús, juntos. Toda la familia, papá, mamá, hijos, juntos. Qué bonito. Una pregunta para los niños, como siempre, niños y niñas. La pregunta es, bueno, nosotros sabemos que el rosario es una oración muy importante. Es una oración donde se medita, se reflexiona, se profundizan los misterios de Jesús con la ayuda de la Virgen María. Yo diría, no es una oración
mariana, el rosario. Es una oración cristocéntrica, o sea que tiene al centro Cristo, pero con la ayuda de la Virgen que hoy acabamos de escuchar. Meditaba estos misterios de Jesús. No lograban entender qué era lo que le estaba pasando a Jesús. Acababan de encontrarlo en el templo, preguntando a los sacerdotes, respondiendo, y todos los sacerdotes impresionados por este muchacho. Y ellos también. La Virgen María meditaba sobre estas cosas. Por eso el rosario, muy importante. Los misterios de Jesús ayudados por la Virgen María. Entonces la pregunta a los niños es, ¿cuántos misterios hay en el rosario? El rosario, ¿cuántos misterios tiene? Los niños tal vez no han rezado nunca el rosario, pero también los grandes tenemos que saberlo. ¿Cuántos misterios hay de rosario? Bueno, se lo digo yo, muchos de ustedes lo saben. Son 20 misterios actualmente. 5 que se refieren a la primera parte de la vida de Jesús, desde la concepción en el seno de la Virgen María, o la Anunciación, hasta el Evangelio de hoy. 12 años Jesús sale del templo y ¿a dónde va? Va con ellos, con José y María, dice el Evangelio, con ellos, y estaba siempre sujetos a ellos. Y crecía este muchacho, crecía en estatura, por supuesto. ¿Cómo habrá sido a los 15 años, a los 22 años Jesús? ¿Cómo habrá sido a los 25 años? Crecía en estatura, en sabiduría y en gracia, como cualquier muchacho buena gente. Qué bonito. Entonces, luego está otros 5 misterios. Otros 5 misterios que hablan de la vida pública de Jesús, desde el bautismo y todos los acontecimientos importantes, los misterios gozosos, los misterios de la pasión doloroso, los misterios de la última parte glorioso. Ahora, la pregunta sería también para los niños, pero sobre todo para los adultos, la pregunta es, ¿cuál parte de la vida de Jesús está faltando en estos misterios? Están los misterios del inicio, hasta los 12 años. Están los misterios de los 30 a los 33, donde están las escenas sobresalientes del bautismo, las bodas de Caná, la predicación del Evangelio. Son misterios que Juan Pablo II ha introducido. Y luego los últimos 5 que cubren la parte de la pasión y la resurrección del Señor. ¿Cuál parte de la vida de Jesús faltan? No hay misterios, no lo recitamos, no rezamos. ¿Cuál parte de la vida de Jesús? La parte que acabamos de leer, la parte que va de este Evangelio hasta cuando empieza la vida pública. Fíjese, son 18 años. Más de la mitad
de la vida de Jesús no queda cubierta por ningún misterio. No se reza nada, no se medita nada, como si no importara nada. Los 18 años de la vida silenciosa de Jesús, de la vida familiar, casera, por decirlo así, y trabajadora. 18 años. Cuando Jesús, de muchachito, se hace hombre y empieza a predicar. Toda esta parte no se reza, no se medita, no se reflexiona, porque no hay misterios. A mí se me ha venido, yo digo, una intuición bonita y de Dios, digo yo, de hacer 5 misterios sobre estos 18 años. La vida familiar y trabajadora de Jesús. Cuando un ser humano se hace hombre, con las actividades con que se hace hombre, aprende la vida. Y así fue Jesús. Muchachito en el templo, perdido en medio de los doctores, se encierra, por decirlo así, y allí no se sabe nada, lo encontramos a los 30. No, son los años, en un cierto sentido, son los años más importantes de la vida de Jesús. Es cuando Él madura como ser humano. De niño se hace hombre. ¿Y qué va a hacer? Lo veremos, lo sabemos que Él va a hacer, pero no pensamos que en estos 18 años se ha ido madurando esa personalidad de Jesús. Yo creo que es muy bonito reflexionar, meditar sobre estos 18 años. Yo he puesto 5 misterios. Primer misterio, los 18 años de Jesús en la vida familiar y trabajadora, en medio de su gente, Nazaret, un pueblito, apartado de las grandes ciudades, donde había que ganarse el pan, sí, haciendo un poco en el taller, pero en un pueblito el taller nos da mucho trabajo, la gente ya hacía las cosas por su cuenta. Entonces habrá tenido que trabajar también en el campo. Ahora, la objeción que tal vez se le viene a ustedes, que pero ha funcionado en estos 2000 años, ha sido, es que no se sabe nada de ese periodo. Yo digo, ¿cómo no se sabe nada? Prácticamente se sabe todo. El Evangelio dice, crecía en estatura. Empieza a imaginar. Jesús crece en estatura. Crece en sabiduría. Empieza a imaginar. Estás imaginando sobre la realidad. No estás inventando. Estás tratando de traer presente una realidad. El crecimiento físico, intelectual y espiritual de Jesús. Entonces simplemente detente a pensar, a reflexionar, pero sobre la realidad, no imaginación en el sentido de inventarse, no, es la realidad. Es como si aquí viniera una señora que trae un muchacho de 20 años y es un muchacho importante que se conoce y la señora que lo presenta, la mamá lo presenta y dice,
Fíjese que él, después de la primaria, fue con nosotros a un pueblito así, y ahí estuvo siempre con nosotros. Iba creciendo, trabajaba, trataba con la gente y eso. Nosotros no hemos visto la vida de ese muchacho, pero podemos imaginar muy realísticamente cómo vivió ese muchacho, cómo creció ese muchacho, qué tenía dentro. Era un muchacho bien educado por José y María. Un muchacho que desde dentro del templo a los 12 años hasta cuando sale a los 30, habla de cosas buenas, la humanidad, la cosa más bella. Un muchacho que debe haber sido siempre muy bueno. Allí, primer misterio, silencioso. Jesús vive en su familia, trabaja con su gente, en medio de su gente, escuchando lo que está pasando, escuchando cuando los padres que trabajaban con él le cuentan de la dificultad de la casa, de los problemas con los hijos, los soldados romanos que tratan de agredir a sus niñas, no tienen para curar, no tienen nada, ni para el medio, nada, apenas para comer y tienen que trabajar mucho y lloran. Y cuando los niños vienen a visitar el papá que está trabajando con él y le cuenta cómo habrá tratado Jesús a esos niños. Os vemos en el Evangelio. Dejen que los niños vengan. Uno imagina fácilmente y realísticamente cómo Jesús se habrá comportado con esos niños que venían de la casa, los compañeros, y les contaban las dificultades, que tal vez tenían hambre. Habrá visto. Y le contaban a Jesús los problemas, las dificultades que pasaban. Primer misterio. Reflexiona, profundiza, reza. Ahí, delante de Jesús, está creciendo. Segundo misterio. Las manos encallecidas de Jesús. Segundo misterio silencioso. Las manos encallecidas de Jesús. Son manos que manejan la pala, que manejan la hoz, que maneja lo que se maneja en el taller y en el campo. Manos encallecidas. Que cuando han hecho los callos ya no duelen, pero para que se formen los callos, cuánto duelen. Dios, allí, es Dios que tiene las manos encallecidas, que quiso tener las manos encallecidas en medio de nosotros. Medita, profundiza, reza. Es algo impresionante. El tercer misterio silencioso, las angustias de Jesús. Las angustias. Este muchacho sano, sensible, capaz de razonar, capaz de sentir todo lo que está viendo, le está provocando dentro. Cuántas angustias al ver tanto sufrimiento, tantas prepotencias, cuántas angustias. Se le muere José, el padre amigo que le enseñaba también a trabajar. Es una angustia, por cierto. Y las angustias de la casa se pueden también imaginar porque, como sucede frecuentemente aquí, sobre todo en el pasado, también allí sucedía que los niños fácilmente quedaban huérfanos
y se acogían a las casas de los tíos, de los primos. Posiblemente la Virgen y él debían de atender también estos niños. De toda manera, cuántas angustias al ver esta gente. Cuarto misterio silencioso. El discernimiento vocacional de Jesús. O sea, Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Al ver todas estas cosas, no estaba frío, ¿qué me importa? No. Es fácil deducir de lo que sabemos de después. ¿Cuántas veces se habrá preguntado, ¿qué voy a hacer yo para arreglar este mundo? Dios no lo creó así. No lo creó así. No lo quiere así. ¿Y yo qué voy a hacer para cambiar este mundo? ¿Y cómo lo voy a hacer? Discernimiento vocacional. Continuamente habrá tenido esta idea. Cuánta gente que sufre, cuántos abusos, cuántas prepotencias. Yo voy a hacer seguramente algo, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Hay que leer el Evangelio para ver cómo todas estas cosas son. Allí están. Y luego le dicen que Juan el Bautista, como que está diciendo algo de lo que él quisiera decir. Entonces va donde está Juan el Bautista. Habla con él, sabemos bastante de lo que está escrito. Y de allí parte que va al desierto ya decidido. Todo ese pensamiento, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Allí ya se la aclara. Ve a ser como Juan el Bautista. Habla a la gente de cómo Dios quisiera el mundo. Y naturalmente él estaba conociendo a sí mismo cada vez más y sabía que estaba el Espíritu Santo dentro, el Hijo de Dios. Y como el quinto misterio silencioso, los frutos de estos 18 años. Qué frutos impresionantes. A mí lo que me impresiona es el tipo de personalidad que salen de estos 18 años. Qué hombre, qué personalidad. Y la gente quedaba siempre así. Habla con autoridad. ¿Qué cosa? Muy diferente habla de nuestros sacerdotes. Muy diferente de los fariseos, decían ellos. Muy diferente. Y quedaban y lo buscaban, por supuesto. Qué personalidad más linda. Más linda. Y se formó con esa vida familiar y esa vida trabajadora junto a la gente en la vida de todos los días, con todo lo que sucede en una realidad pobre, sobre todo en ese tiempo, mucho peor que ahora. Qué bello. Ahora, porque a mí me parece una buena idea esta de los 5 misterios silenciosos. Porque primero para comprender mejor a Jesús, amarlo más, admirarlo más, etc. Pero sobre todo para evitar la herejía del monofisismo. Monofisismo, los primeros siglos, había una herejía que se llamaba monofisismo, palabra griega que significa una sola naturaleza, porque sostenía que Jesús
tenía una sola naturaleza, no dos, humana y divina, sino una sola, la naturaleza divina. Entonces la humana no les importaba. Fue condenada esta herejía 300 años después. Ahora, nosotros tendemos siempre a esa herejía. A lo humano de Jesús, poco, casi nada. No nos preocupa saber cómo era, qué hacía, por qué actuaba así, cómo actuaba con la gente. No nos interesa. Y eso es muy, muy feo. Significa que nosotros no hemos entendido que para encontrar a Jesús Dios, primero hay que encontrar a Jesús hombre. Es a través de la humanidad de Jesús que conocemos a Dios, a Jesús Dios. Y lo que podemos imitar no son las virtudes de Dios, claro, pero las virtudes traducidas en un ser humano que es Jesús. Entonces sabemos que significa ser compasivo, ser misericordioso. Sabemos, porque ahí está Jesús. Eso era. Si nosotros evitamos encontrar a Jesús, o en la medida que evitamos de encontrar a Jesús humano, no encontramos a Jesús divino. Encontramos un fantasma. Creemos de encontrar, pero no es cierto. Para decir, es una cuestión muy seria, muy seria. Eso fue lo que me inspiró y me convenció que sí, conviene meditar sobre estos misterios de los 18 años de la vida familiar y trabajadora de Jesús.